Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vengo a hacer una nueva versión de mi tiramisú que lleva en el canal creo que 10 años. Y bueno, por si no lo sabéis, el tiramisú es mi postre favorito de todos los tiempos. Es la única cosa a la que no puedo resistirme si voy a un restaurante súper así casero que sé que lo hacen bien. Tengo que probarlo, a pesar de que sabéis que normalmente no consumo nada de azúcar. Pero si veo el tiramisú, no puedo resistirme. Hay dos cosas que me encantan así en cuanto a dulces. Una es esa y otra es el croissant. Y por eso quiero traeros al canal más recetas de tiramisús diferentes, saludables, que podamos comer a diario como postre, como desayuno, que sean nutritivos y que nos recuerden a ese saborcillo que tiene tan peculiar. En su día, cuando hice este tiramisú, que es crudo y vegano, al final, porque todo se hace en crudo y además pues no lleva huevos ni lácteos, imaginaros, pues es una versión muy distinta al clásico tiramisú que lleva mascarpone, huevos crudos, bueno, de todo. Pero en esta ocasión lo he querido como hacer más facilito que el que tengo en el canal, porque estaba hecho con un ingrediente que os costaba encontrar. Hoy lo he hecho con ingredientes que creo que prácticamente todos tenemos en casa. Este tiramisú además es completamente sin azúcar, lo endulzamos simplemente con dátiles y como os digo, no lleva tampoco lácteos, no lleva gluten, es muy ligerito, delicioso y ahora os voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar y qué cambios podéis hacer dependiendo de vuestras preferencias. Bueno, en la base yo le voy a poner nueces y copos de avena sin gluten, pero podéis poner todo frutos secos si no podéis consumir copos de avena. Podéis cambiar los copos de avena por otros copos de otro cereal sin ningún tipo de problema, sarraceno, quinoa, arroz, lo que queráis, o por alguna semilla. Si no podéis consumir frutos secos lo podéis cambiar completamente por semillas. Me refiero que siempre hay opciones si sois alérgicos a algo o si sois intolerantes a algo, si algo nos cae bien. Las nueces, lo mismo, que hay mucha gente alérgica, las podéis cambiar por avellanas, por almendras, por anacardos, por nueces de macadamia, lo que queráis. Luego voy a utilizar dátiles, que por cierto, si no sois muy dulzones, le podéis poner la mitad de los dátiles que os digo. Es más, yo ya la he adaptado porque esa receta que hice hace 8 años llevaba una cantidad de dátiles brutal. Mi paladar está completamente cambiado y a mí ahora ya los sabores muy naturales ya me parecen muy dulces. Entonces le he bajado mucho los dátiles que utilizo, pero todavía le podéis bajar más o podéis hacerlo completamente neutro, pero bueno, la verdad que no va a saber a nada. También lo podéis cambiar por algún endulzante, no sé, stevia o algo así, pero sí que creo que el sabor no va a ser igual como ese toque caramelo que le da el dátil. Para mí los dátiles son un alimento maravilloso, nos aportan un montón de energía, tienen un montón de fibra y si los equilibramos bien con el resto de ingredientes, son geniales. También para, bueno, pues ayudarnos a ir al baño mejor y tienen un montón también de nutrientes, así que no les tengamos miedo a los azúcares naturales presentes en las frutas. En este caso es una fruta seca, pero a mí me encantan, tanto las ciruelas pasas como los higos, como los dátiles, y creo que es una forma de endulzar naturalmente buenísima. Luego, vamos a utilizar para el relleno, en este caso, anacardos para sustituir los lácteos. La verdad que dan una textura divina, os van a encantar. Y es un buen sustituto pues para, como os digo, el mascarpone y todo eso y le da un toque delicioso. Lo podríamos también cambiar por nueces de macadamia, pero es cierto que es un ingrediente mucho más caro, con lo cual he querido irme un poco al más económico. Por otro lado, en el relleno yo voy a utilizar en este caso café para que tenga el toque real de tiramisú. Hace 8 años utilicé, como os digo, ese ingrediente que era más difícil de encontrar, que es el reishi, que tiene ese saborcillo como a café y además es un adaptógeno buenísimo, pero es dificilísimo de encontrar. Hoy en día igual ya no tanto, pero bueno, sé que en muchos lugares es más complicado y además, bueno, quiero que sepa a tiramisú. Opciones que os digo para el tema del café. A mí, por tomar un poquito en algún postre así, no pasa nada, pero yo en general no soy una consumidora de café. Hace muchos años lo consumía, cuando estuve sobre todo en la universidad. Me tomaba una piscina tremenda cada mañana, pero hoy en día ya no lo consumo. Hará, yo no sé, más de 10 años que he dejado el café. Yo creo que sí, más de 10 años. Y la verdad que no lo consumo nunca, pues quitado cuando me como un tiramisú porque lo lleva, pero ya está. La verdad es que consumido así un poquito a mí no me altera ni nada. Sí que es cierto que es seguro que si me tomo un café, sí que yo soy muy nerviosa, entonces sí que me va a afectar, pero así un poquito en el postre no. Pero ¿por qué lo podemos sustituir si no queremos utilizar café? Que por cierto, yo voy a utilizar un café ecológico de la mejor calidad
pero podemos sustituirlo por un café descafeinado sin ningún tipo de problema o por achicoria, que también nos da ese saborcillo a café y no tiene nada de café y es una forma también natural. Yo justo no tenía achicoria en casa y la verdad que dije, no voy a comprar una achicoria para hacer hoy un tiramisú. Al final tengo el café de cuando hago los enemas y eso. Entonces, bueno, pues simplemente guardé un poquito de ese café del enema y ya hice el postre. Yo hice el café a la antigua, como decimos aquí en Galicia, café de pota, ¿vale? Que es en la olla. Pues le puse 2 cucharadas soperas a más o menos unos 800 mililitros, lo dejé ahí 10 minutos, después lo dejé reposar y luego lo colé en este típico coladorcito de tela de toda la vida de las abuelas y entonces pues hice ese café. Es un café muy flojito, entonces por eso os digo que a mí este café no me altera para nada porque es un café flojito. Pero si usamos un café igual de típica cafetera italiana o así, pues claro, va a ser más fuerte y el sabor también va a ser más intenso, lo cual también puede ser guay. Entonces, bueno, el café que vosotros queráis. Yo, como os digo, he hecho un café flojito. También igual podría ser una bebida vegetal con un café de estos solubles. No sé, utilizad lo que tengáis. Yo os digo los mililitros que voy a utilizar de vuestro café preferido. Y pues si por ejemplo es un café tipo expreso muy pequeñito, pues luego le podéis incorporar el resto de mililitros de agüita caliente. Y ya está, o de bebida vegetal. Y por último, para espolvorear voy a usar el típico cacao en polvo. Yo voy a utilizar un cacao crudo porque tiene muchos más antioxidantes que realmente el típico cacao tostado, desgrasado y así, pero podéis usar el que queráis. Y si no podéis consumir cacao por alguna razón o os altera mucho lo que sea, lo podéis sustituir siempre por algarroba. Recordad que es un buen sustituto para el cacao y va genial. Y bueno, estos son los ingredientes y os quería decir un poco las sustituciones. Por cierto, si queréis más recetas como esta, de postres así saludables, que también, como os digo, sirvan hasta para desayunar porque tienen muy buenos ingredientes, escribid en comentarios postre. Simplemente esa palabra, postre. Así sabré que queréis más recetas como esta y os traeré más al canal. Pues vamos allá con el proceso, que vais a ver que es sencillísimo. Por cierto, hago este tiramisú con el típico arito de emplatar para que las cosas queden redondas, como vais a ver, pero lo podemos hacer perfectamente en un bote, como para comer con cucharita, como te sirven en algunos restaurantes, que te lo sirven como en una copita, en un bote. Lo podemos hacer en 2 botecitos, con la base, el relleno y todo, e incluso podemos obviar el aceite de coco, lo podemos quitar si lo hacemos en bote porque quedará más liquidito, pero delicioso. Yo le puse el aceite de coco porque como lo hago en el aro de emplatar, pues para que quede un poco más denso y poder sacar el arito bien. Pero no necesitáis este aro de emplatar para hacer el tiramisú. Lo podéis hacer en una fuente pequeñita y servirlo normal o en un bote, donde queráis. Que vamos, que no os preocupéis, que como sea os va a quedar bien. Entonces, para la base voy a poner 1/4 de taza de nueces, que vienen a ser unos 30 gramos. Os digo también las medidas en taza por si no tenéis báscula. Para la taza utilizaría la taza estándar típica de café, ¿vale? La medianita esta clásica. Después vamos a poner 1/4 de taza de copos de avena sin gluten. Yo tengo los gruesos, pueden ser los finos, que vienen a ser 20 gramos de copos de avena sin gluten. También vamos a poner 4 dátiles, que yo en esta ocasión he utilizado los de Glade, que son más pequeñitos, y son medjool, con 2 suficiente. Por supuesto, deshuesados y que estén blanditos. Si no están blanditos, remojadlos un poco en agua caliente. Si están duros, nos va a quedar una textura horrible, entonces tienen que estar blanditos. Vienen a ser unos 30 gramos de dátiles por si los queréis también pesar. Le vamos a poner también una pizquita de sal para potenciar los sabores y una cucharada sopera de ese café que os he dicho que ya tenemos listo. Súper sencillo, vamos a procesar todos estos ingredientes muy bien hasta que tengamos pues una masita, que todo esté integradito y deshecho. Esto, por cierto, si no tenéis un procesador de alimentos, también lo podéis hacer con una batidora de brazo, por ejemplo, dándole así a toquecitos para deshacer todo bien y hacer una masita, sin ningún tipo de problema. Sí que es cierto que estos procesadores vienen muy bien para hacer postres porque las texturas quedan bastante bien, pero no hay problema, lo podéis hacer con una batidora. Y bueno, cuando ya tenemos la masita, pues en un plato, yo utilicé el típico de Ikea, el básico, ponemos el arito de emplatar, que es un arito, como veis, pequeño, ¿vale? No es un aro gigante, es un aro así de estos medianitos, pequeñito. Esto más o menos da como para 2 porciones de tiramisú. Para 2 personas o para ti, que por lo menos en mi caso lo como yo sola, pues para un día y para otro. Divino, ya tenemos el postrecito, por ejemplo, del fin de semana. Y bueno, lo aplastamos bien, lo ponemos uniforme para que quede bien. Le podemos también poner, si queréis, un papel de horno por debajo para despegarlo mejor. Y nada, pues cuando ya lo tenemos, nos ponemos con el relleno, en el mismo procesador o con la misma batidora para no manchar.
Y en este caso yo he puesto 150 gramos de anacardos naturales, que no tengan sal, ni tostados, ni nada, naturales, y los he puesto a remojo en agua hirviendo más o menos media horita para que estén súper blanditos. Los podemos también dejar en agua normal de una noche para otra para que ya estén listos. Y también he puesto en otro bol los dátiles a remojar, que también los podemos poner con los anacardos, y he puesto 6 dátiles pequeñitos de los de Glade. Si son medjool, con 3 o 2 ya es suficiente, por supuesto sin hueso. Y en este caso los remojamos para que se deshagan súper bien. Cuanto más blanditos sean nuestros dátiles, mejor, porque se van a deshacer completos y nadie los va a notar. Entonces, cuando ya tenemos estos ingredientes remojaditos y bien, los colamos, escurrimos, dejamos toda esa agua para otra cosa, o la desechamos, y ponemos tanto los anacardos como los dátiles en el procesador de alimentos. A esto le vamos a incorporar 80 mililitros de café. Como os digo, normal, descafeinado, achicoria, lo que queráis. Y por último, 2 cucharadas soperas de aceite de coco, que yo ya las tengo así derretidas, bien colmadas, porque esto es lo que va a hacer que la textura nos quede un poquito más sólida. Si lo hacéis en otro tipo de fuente y queréis que os quede más liquideto, podéis obviar el aceite de coco. Y por cierto, si tenéis en casa vainilla pura, que no tenga porquerías, que no tenga azúcares, le podéis poner un poquito porque queda buenísima. O una vaina y rasparle lo que tiene dentro. Le queda espectacular este postre. Pero yo no tenía, la verdad. Si no tenéis como yo, no lo pongáis. Y todo esto lo vamos a, de nuevo, batir o procesar muy bien hasta que tengamos una textura bien cremosita. Con el procesador de alimentos nos va a quedar un poco más granulada, pero yo no quería ya manchar otra máquina. Con la batidora nos va a quedar súper así cremoso y sin nada de grumos. No pasa nada, de las dos maneras va a estar buenísimo porque además cuando solidifica eso no se nota nada. Y cuando ya tenemos la súper cremita, bien cremosa, la ponemos encima de la base, pues vamos echando toda la base y con la lengua ayudamos para que se ponga pues también uniforme y lo más planita posible. Y nada, ya lo tenemos. Ahora simplemente lo que hago es espolvorearle con la ayuda de un colador finito pequeñito todo el cacao crudo, el cacao de la mejor calidad que tengáis, lo más rico posible, y lo ponemos todo por encima. Lo podemos también decorar así el platito con un poquito del cacao. Y ya por último le pongo unos nips de cacao, que puede ser también trocitos de chocolate, de vuestro chocolate favorito por encima, o rallado con un rallador. Podéis ponerlo rallado, podéis ponerlo en trocitos, como queráis, pero sí que le da un toque así como más bonito y ya estaría. Ahora, lo más importante, este postre se va a la nevera por lo menos 4 horitas para que asiente bien. Si tenemos prisa, lo podemos meter 1 horita en el congelador y ya está, para que todo solidifique. Y después, pues con la ayuda de un cuchillito, le vamos dando así al aro para que salga mejor. Y nada, le damos al arito para arriba, que por cierto, yo lo que hago es que al aro le pongo un poquito de aceite de coco alrededor para que se despegue bien. Y bueno, ya lo tendríamos. Lo mantenemos en la nevera, lo conservamos ahí hasta que lo queramos comer. La verdad que es facilísimo, súper saludable, sin lácteos, sin azúcar, sin gluten, nos va a sentar espectacular y os juro que tiene un sabor delicioso a tiramisú. Yo la verdad que me gustaría incluso encontrar este postre en los restaurantes porque me parece maravilloso, y aunque me encanta el clásico con su mascarpone y todo de vez en cuando, y no pasa nada porque lo comemos de vez en cuando, así para tener en casa como opción sana, me parece genial. ¿Queréis que os traiga más versiones de tiramisú saludable al canal? Decidme. Como os digo, escribid postre en comentarios si queréis más recetas como esta. Espero que lo disfrutéis muchísimo. No olvidéis de suscribiros al canal, es completamente gratis y se vienen un montón de recetas. Dadme un super like, compartid con quien le guste el tiramisú porque estoy segura que le va a sorprender. Os recuerdo que os dejo en la descripción todos mis recetarios y ebooks con un montón de recetas deliciosas, sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, para hacerte la vida más fácil e inspirarte a comer más saludable. Y nada más, nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chao!